Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia, si es muy real, existe y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos a pasos agigantados, tanto como vosotros, como este personaje en la fuerza, Leo, que representáis. Está corriendo hacia su amor y también manteniendo esperanza tocando este violín. Vamos a saber con el tarot todo lo que te depara en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. A través de mi baraja de mensajes sabremos qué es lo que siente, piensa y sueña esta persona contigo, con frases y palabras que son muy adivinatorias. Algún día comprobaréis que esta persona estaba pensando exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, basado en el tarot, con todas las declaraciones de esta persona que siente por ti, qué va a ocurrir entre vosotros dos y qué vais a hacer sobre todo para estar en unión, porque aquí se encuentran todos los números maestros, el 11, 22, vuestros ángeles. Sabremos qué os quieren decir vuestros guías. Leo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación y podéis tomar esta como complementaria y recibiendo esos mensajes esperanzadores y que os ayuden a tener una relación feliz, porque se puede. Quiero que penséis en una persona especial o que queréis encontrar, porque algunos me decís que tiene que ser un nuevo comienzo, entonces será correcto, o no habéis conocido todavía vuestra alma llama gemela. Ponedle un físico, una personalidad y aparecerá en vuestra vida. Leo, ¿quién es esta persona que está pensando en ti? Leo. Leo en el amor. Puede ser un admirador, un amigo, una amiga especial para ti. Estas son para vosotros. La N, la L, la C. Eres mi casa, mi compromiso y necesito reconciliarme contigo. La B, como una emperatriz, algunos tenéis niños, hijos, familia. Y la Y, tú y yo vamos a estar juntos. No quiero que llores más y sí escuches los latidos de mi corazón con la L. No niegues el amor que hay entre nosotros y lo que tú puedes producir para mí. Decidme en comentarios si corresponde a las iniciales, nombre, apellidos de esta persona o a las vuestras. Gracias a todos, Leo, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto apoyo, amor. Leo todo lo que me decís y me encanta, es lo que más amo. Gracias a los que habéis llegado, a los que estáis aquí desde el comienzo. Os mando todas las bendiciones y gracias. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Leo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo en el amor. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo? ¿Qué siente esta persona especial por ti? Leo, esta primera carta es una reina de copas, la vidente del tarot, con la alta sacerdotisa que representa los sueños y lo que vosotros percibís a través de vuestra intuición y cuando estáis acostados en la cama. A veces os despertáis y sentís que la energía de esta persona está a vuestro lado y os roza, casi os acaricia, o tenéis un sueño lúcido donde él o ella están muy presentes. Seguid las señales y vuestras sincronicidades, aquellos números que veis como el 11, 22, 33, porque algo se está gestando entre vosotros dos y va a estar de vuelta para su reina de copas. Comenzamos con Cáncer, muchísimo amor y una energía muy maternal que tenéis, cuidando niños, pueden ser vuestros sobrinos, a los nietos, a amigos. Siempre os preocupáis de que todo esté en equilibrio y la gente no tenga ningún apuro. Demasiada ocupación con otros, Leo, y tú mereces este amor, estar sentada o sentado en tu casa, recibiendo y compartiendo con tu pareja. Cáncer. Cuando la tengo sé que es muy importante para esta persona estar a vuestro lado. La reina de copas, creed en los sueños que tenéis y sobre todo en esos poderes psíquicos que algunos que estáis en esta lectura tenéis desarrollados. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Leo muchas cartas, el as de copas. Cuando veo a la reina de copas, que representa el amor infinito,
no tiene espacio esta persona. Su amor inunda todo su corazón por ti. Necesito llevar trajes, amor, y colocármelos con este as de copas y pasear al lado contigo de la playa. En la carta de intimidad, amor, tú sientes los latidos de mi corazón, como os he dicho con las iniciales, que son importantes para vosotros, porque a través de vuestra intuición también podréis recibir una serie de frases. Vosotros dos habéis estado juntos alguna vez, tal vez como matrimonio, pareja, os queréis muchísimo con la reina y con el as de copas y queréis que regrese a vuestro hogar o comenzar una relación maravillosa con este as. Quiero que vuelvas a mi lado, amor mío, y sentirte esta vez de una forma física con la carta de intimidad. Románticamente esta persona te piensa muchísimo y te sueña. El as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Amor mío, yo no quiero que estés sola ni solo en estos espacios, en las habitaciones donde sí nos falta espacio para poder recrearnos de todos los gustos y placeres de la vida. Es una persona, Leo, que yo siento intuitivamente que quiere llevarte a otros lugares, ir de viaje, una pequeña escapada, caminar sobre la playa o sobre un campo, pero tú y yo juntos comenzando esta conquista y romance. Va a venir hablando, declarándote todo el amor que tiene con este as de copas. Puede ser a través de la tecnología, los móviles, pero siento más que será en persona, que quiere tocarte. Todos los signos de agua en esta carta de romance. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos? La carta de dones, de almas y llamas gemelas. Una persona quiere tocar para vosotros algún instrumento. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en la carta de matrimonio y la carta de reencuentro? El mundo y el Papa con vosotros. Éxito en el mundo material. Los dos os amáis. Tenéis ordenadores. Habéis chateado, conversado mucho con esta persona, tenéis imágenes, redes sociales, esperáis mensajes a través de los móviles o alguna tablet y mientras estáis trabajando mucho en el mundo material. Aunque hable de amor, es necesario, Leo, que ahora pongas todo tu impulso, parte de él, en conseguir el éxito material, que lo vas a tener con estas cartas y la reina de copas. Amor mío, pon tus dones al servicio del mundo. Algunos de los que me escucháis sí que podéis no solamente escuchar muchas lecturas de tarot, sino tener alguna baraja en vuestra casa y saber, tener dotes de adivinación. Quiero que os dejéis llevar por estos talentos que son únicos, que nacemos con ellos y que los desarrolléis. Hasta puede ser un servicio al mundo que le deis y ganar dinero a través de ello. Salid de vuestra zona de confort porque esta persona está acompañándoos con este piano. ¿Os gusta una canción? ¿Algo que os cantó alguna vez? ¿O toca algún instrumento? Quiero casarme contigo y reencontrarme. Algunos os casasteis, fue tu marido, tu esposa, una relación muy seria, o desde la distancia se comprometió, os enamorasteis. Porque estos dos arcanos mayores, con Tauro y el Papa, número 5, y el arcano mayor número 21, con el mundo, Capricornio e influencia de Acuario, me dicen que vosotros dos queréis estar a la par. Casaros con un contrato matrimonial. Muchos que me veis ya sois almas y llamas gemelas con esta carta del mundo y del Papa, son muy espirituales y vosotros veis tantas secuencias numéricas, tenéis una intuición tan desarrollada con la carta de dones que sabéis que es para vosotros. No es necesario que yo siquiera os diga, Leo, que vais a estar casados o en unión, viviendo juntos, teniendo un compromiso, porque es lo que más deseo, amor, llegar hasta de otros países si vuestras creencias, estatus que creíais o religiones eran muy diferentes, y agarrarte bien fuerte y estar contigo. Puedo subir hasta el cielo por ti. Me falta espacio para decirte lo mucho que te amo. La carta del Papa con Tauro y el mundo. Amigos, así va a llegar tu persona, con una gran dedicación hacia ti para estar en casa o creando vosotros un hogar. Y Capricornio en el mundo. Voy a sacar mi baraja de mensajes y vamos a saber qué más te quiere decir esta persona, Leo. Leo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros? Desde su corazón, Leo, ¿qué siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros? Leo, algunos hace mucho tiempo que nos veis. Lo siento por la reina de copas y el mundo. Caballero de espadas, vengo con noticias y pronto. Con Géminis al volante, amigos. Alguien que se destaca intelectualmente, que es muy estudioso, intelectual, que admiran los demás. Leo, ¿qué quiere? Atracción, pienso demasiado en ti. Orgullo. Si te llamase o escribiese, me responderías, no quiere rechazar un no.
Protección. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos con este caballero de espadas, Géminis, y con influencia de Tauro. Viene alguien por ti. Va a cambiar este orgullo porque, amigos, ¿cómo podemos amar con ego? Alguna vez tu persona sí que lo tuvo, porque tengo los bastos presente en este paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti a todas horas, como un despertar sensual infinito. Te siento en mis sillones, en mi cama, espero tu energía a despertarme contigo, y cada vez que tú no me ves, yo sueño íntimamente que estamos juntos. Se recrea mucho con tu imagen, y este paje de bastos está mirando hacia el horizonte, en aventurarse y en decirte algo, más que pensando con su ego. Voy a colocar todos los signos de fuego en esta carta. Caballero de espadas es Géminis. Y con el tarot vamos a saber algo más. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Leo, ¿qué más te quiere decir esta persona especial? Leo, ¿qué siente esta persona especial y qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Leo, ¿qué le depara estas cartas? Veamos, 5 de bastos, el 3 de copas. También quiero divertirme contigo. Tú y yo somos muy espirituales, amor. Necesito que me perdones. Tengo muchas heridas. Hay personas que han pasado por la vida de quien tú amas, Leo, con la carta de la justicia, un arcano mayor número 11, que también le han causado mucha frustración y dolor. Mirad que lleva un brazo biónico y que se apoya sobre su sabiduría y los libros de la justicia. Es una persona que puede tener muchos talentos y tener una gran inspiración hasta para poder escribir. Trabaja mucho mentalmente. Puede que haya estudiado una carrera o por su propia cuenta. Le gusta siempre investigar y estar a salvo y reconducir su vida hacia la verdad con Libra. Amor, aunque tenga este abrazo y yo cierre los ojos, es porque necesito darme para mí mismo y a ti un juicio justo, y voy a elevar todas mis banderas, ponerlo todo rojo por delante para decirte que podemos volver a nuestra vida, porque ha habido palabras entre vosotros dos alguna vez que ha podido ser hirientes o llevar ego, o quizá esta persona necesitaba llevar razón algunas veces con estas tijeras y estos bloqueos con el 5 de bastos, que es Leo. Amigos, tenemos que cambiar. El ego no nos sirve para madurar ni llegar a la etapa de la justicia, y tu persona ha atravesado caminos muy duros, aprendiendo mucho sobre su lengua y lo que tiene que decir y lo que tiene que callar. 5 de bastos, la justicia, un paje de bastos, volviendo a repetirse, amigos, que viene con una lata de amor y los enamorados. Con cambios, es una persona que ha ido madurando con el tiempo. El paje de bastos, amor mío, yo voy a cocinar algo para ti. Hay un hermoso microondas, una lata de comida. Es alguien muy apasionado que le gusta vivir muchas aventuras con este basto. Es impulsivo a veces con el 5 de bastos. No puede morderse la lengua y tiene que reflexionar, capacitar antes de hablar. En esta carta estoy feliz y contento con Aries, Leo y Sagitario. Y si nosotros dos sí que pudiéramos cocinar mutuamente algo que a ti te gusta. ¿Tienes algunas latas, Leo, en tu casa? Viene con este impulso de los bastos, y con una máquina puede que tenga que correr a través de un coche, coger un vehículo para llegar hasta otro lugar. Tú y yo, amor, nos divertimos mucho, nos encantamos, aunque algunas veces yo sé que me has dicho que tengo que entenderte mejor con el 5 de bastos. 3 de pentáculos, Capricornio, y el 3 de copas, Cáncer. Los dos espirituales, los dos trabajáis muchísimo por lo que queréis hacer en el mundo, y con esa carta de éxito donde vais a tener muchas bendiciones. Es una persona que ha ido cambiando, madurando, reflexionando, que se va a acercar a ti, que va a empezar a hablarte, que mira y que admira tu trabajo, porque el 3 de pentáculos son 3 personas que trabajan a la par en una catedral, amigos, donde el fuego y el agua se amparan a sí mismos para estar en equilibrio y en este círculo tan hermoso de esta columna. Brinda conmigo, amor. Algunos tendréis nacimientos hermosos de relaciones, matrimonios, casamientos. Puede ser que viváis juntos o que tengáis niños, o con este 3 de copas pueda ser un nacimiento que no se haya esperado, hasta de vuestra propia familia, algunos hermanos o parientes. Seamos más responsables, trabajemos a la par,
porque vamos a entendernos tú y yo con el 3 de pentáculos. Amor, el 3 de copas, mucha diversión y alegría en un círculo infinito donde tu persona se recrea con las copas y donde no te da la vuelta, donde sí quiero estar delante, amor, entendiéndote y no como en esa carta, porque alguna vez esta persona os ha podido hasta desesperar, Leo, porque yo lo entiendo. No siempre entendemos una conexión o lo que queremos decir y muchas veces es mejor hasta callarnos. La justicia con Libra y una reconciliación hermosa. Vais a seguir hacia adelante con una nueva etapa y hasta con muchos contratos matrimoniales y la justicia que representa. Libra, los amantes. Tú y yo, amor, nos hemos encendido por palabras, por besos, por estar juntos. Hemos construido una casa. ¿Por qué vamos a derribarla? Si hasta el arcángel San Rafael está aquí y nos bendice con una tarta. Aprovechemos desde los cielos que nos hemos encontrado y ya es tiempo de que los dos seamos más adultos y hayamos recapacitado con la justicia. Y seamos como esta pareja que puede entrar en la puerta de una iglesia y casarse y trabajar juntos. Con Géminis delante y este arcángel que os dan todas las bendiciones. Es una persona que yo siento como generosa, en algunos momentos impulsiva con ese paje de bastos, pero también divertida, optimista, que le encanta comer mucho. Puede ser un glotón, una gran glotona con estos dulces y que te vaya a regalar no solamente un departamento, estar en un sitio, viajar con esta carta de los amantes, sino mucha comida. Es muy apetitoso, gusta mucho a la gente, tanto como tú, Leo. ¿Os entendéis? Fenomenal con la carta de los amantes, aunque algunas veces hubo ciertos resquicios entre vosotros y pensabais que esta persona no os podía entender. Géminis, voy a colocar en la carta de los amantes 3 de pentáculos, Capricornio, y ya he puesto a Cáncer en el 3 de copas. Quiero que me digáis, Leo, quién es esta persona tan especial y qué ha sucedido entre vosotros dos, porque sí hay comienzos que son gloriosos con arcángeles y muchas bendiciones. Confiad en estos tones, porque alguien sí que está dispuesto a venir hasta con un regalo, un dulce, una torta, algo que os guste mucho. Decídmelo en los comentarios. Gracias a todos por estar aquí, os envío abrazos, bendiciones, que esta reunión y este encuentro sirva para que seáis más felices, porque todo lo que nosotros tenemos en la vida sirve para aprender lecciones positivas. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias, Leo, y disfrutad de esta carta de los enamorados. Yo ya sé que sois para vosotros, uno para el otro. Gracias, amigos.